Buenas tardes. Como tuvimos problemas de audio durante la clase impartida online, decidimos realizar una grabación para que tengan un mejor material de estudio. Como ya les mencioné, mi formación científica en el área de farmacognosia y quiero declarar que no poseo ningún conflicto de intereses para desarrollar el tema de cannabis. Y contarles que esta presentación se deriva del análisis objetivo de la información científica publicada en revistas con referato, la cual se realizó en colaboración con el Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y también participaron otros miembros del grupo de farmacognosia. Vamos a comenzar recordando la definición de cannabis según farmacognosia, que se define como las unidades floridas y fructificadas de la planta de cannabis sativa, desecadas con pistilos y hojas que acompañan a las partes superiores, de las cuales no se ha eliminado la resina y están excluidas las semillas. Estos extremos florales acompañados con las hojas superiores también se conocen como cogollos. El cannabis es una planta milenaria cuyo uso y cultivo datan de tiempos remotos, por lo que es difícil establecer el origen de esta especie. Se postula que es originaria del centro de Asia y de allí en un principio se distribuyó hacia el norte de India, norte y sudeste de Asia y después al centro de Europa. En la actualidad se ha adaptado o ha sido modificada por el hombre para crecer en casi todas las partes del mundo. El principal uso de esta planta ha sido la obtención de fibras. Es la fuente vegetal más antigua de fibras, de allí que se conoce con el nombre popular de cáñamo, especialmente cáñamo índico, en el oeste de Asia y Egipto. Hacia el año 1000-2000 después de Cristo se introdujo en Europa, donde se conocía como cáñamo europeo. El cáñamo son las fibras pericíclicas de cannabis sativa que se usan para hilar, tejer telas, hacer papel, material aislante. El uso medicinal de esta planta también data de tiempos remotos. En el centro y este de Asia, desde el siglo VI después de Cristo, se usaba principalmente como analgésico y anestésico. Recién en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se introduce en Europa como analgésico, hipnótico, ansiolítico, antiemético, antitusivo y anticonvulsivante. Sin embargo, se dejó de usar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX por distintos motivos, pero principalmente por sus propiedades narcóticas. Esta planta se define como narcótica, ya que induce el sueño y relajación muscular. Altera las sensaciones, el estado de ánimo, la conciencia y otras funciones psicológicas y de conducta. Entre las razones que se pueden nombrar para entender por qué esta planta se dejó de usar entre el año 1880 y 1910, podemos decir que en ese momento era imposible elucidar la estructura de los principios activos porque las técnicas de la época no permitían la separación de los numerosos compuestos que posee esta planta y que tienen una estructura química similar. Además, las técnicas de elucidación no estaban tan avanzadas como las modernas, o sea, se necesitaban más años para que progresaran las técnicas de resonancia magnética nuclear, de espectroscopía de masa, de infrarrojo, que permiten elucidar la estructura química de los compuestos. Esto hacía imposible estandarizar los productos y las preparaciones de cannabis, resultando en dosis que no eran confiables. A esto se suma que el cultivo de la planta no aseguraba condiciones óptimas y fijas de los principios activos. A su vez,
se observaba que bajo condiciones normales de almacenamiento, los productos perdían actividad a los 2 años. Esto a su vez coincidió con el desarrollo de la química sintética, que posibilitó la aparición de nuevos fármacos sintéticos para muchos de los usos para los cuales se usaba cannabis. Y también coincide con el desarrollo de la farmacología experimental, que somete los fármacos nuevos a estudios de farmacodinámica y farmacocinética para conocer las dosis específicas, los mecanismos de acción, los efectos adversos. Entonces, los médicos en esa época no querían usar medicamentos derivados de plantas medicinales cuya composición era desconocida. Sin embargo, nunca se dejó de investigar sobre cannabis. Entre el 1930 y 1940 se caracterizaron los primeros cannabinoides, que fueron cannabinol y cannabidiol. Luego se descubrió el sistema endocannabinoides en mamíferos. Se logró la síntesis del THC en el año 1964, que permitió el estudio de sus efectos biológicos, especialmente relacionados con la psicoactividad. La planta de cannabis pertenece a la familia de las cannabaceas, que comprende varios géneros, algunos de ellos no resueltos todavía, como estos 4 que están en distinto color. Y con respecto al género cannabis, la pregunta que enfrentan los botánicos es ¿cuántas especies o subespecies conforman el género cannabis? Algunos autores sostienen que el género está formado por 3 especies, que serían Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis ruderalis, porque poseen características morfológicas, histológicas y químicas diferentes. Otros autores sostienen que se tratan de subespecies de Cannabis sativa, o sea, Cannabis sativa, subespecie sativa, Cannabis sativa, subespecie indica y Cannabis sativa, subespecie ruderalis. Otros, por ejemplo, sostienen que hay solamente 2 subespecies, que sería Cannabis sativa, subespecie sativa o Cannabis sativa, subespecie indica, y que estas subespecies presentan variedades y Cannabis ruderalis sería una variedad de la subespecie indica. Frente a este problema taxonómico, en la bibliografía se las puede encontrar con el nombre común directamente de sativa, indica y ruderalis. Lo cierto es que la domesticación de la planta de cannabis alteró su morfología, fitoquímica, distribución y ecología de las plantas silvestres, las cuales parecen ser el resultado de miles de años de intercambio genético con las plantas domesticadas, por lo que en la actualidad es muy difícil determinar si todavía existen poblaciones primitivas o ancestrales inalteradas. Entre los expertos hay consenso de que se trata de una sola especie, que sería Cannabis sativa, que es polimórfica, basado en las características morfológicas, histológicas, fitoquímicas y en la genética. Esto se puede verificar en las siguientes bases de datos, como por ejemplo el de PlantList, que ahí pueden verificar cuando ponen el nombre genérico, o sea que ponen cannabis, van a ver que aparecen una gran cantidad de nombres de especies y la única aceptada es Cannabis sativa, inclusive Cannabis indica y Cannabis ruderalis están como sinónimos. En conclusión, se trata de una sola especie que presenta distintos morfotipos o también denominados ecotipos. Ecotipos es una variedad o una superpoblación asociada al medio ambiente, es decir, es una misma especie
que en diferentes ambientes o ecosistemas, en donde las condiciones medioambientales como la temperatura, la humedad, la altitud, la incidencia de la luz, les confiere diferentes características fenotípicas y genotípicas que también se manifiestan en una diferente composición química. A grandes rasgos lo que podemos ver que estos morfotipos se diferencian morfológicamente. Por ejemplo, el morfotipo sativa se trata de plantas de gran altura que pueden llegar hasta los 6 metros y están muy ramificadas con ramas largas, que estas ramas tienen una distancia entre los nudos de más o menos 35 centímetros. De este morfotipo se utiliza para obtener fibras, mientras que indica es mucho más baja, llega a alcanzar hasta los 2 metros de altura, más compactas. Los tallos son robustos, con ramas más cortas y cercanas, y Ruderalis siempre es menor, alcanza una altura menor a 1 metro, con menos ramificada y más delgada, más flaca, tiene esa contextura más flaca. Y también se diferencian en la forma y el tamaño de las hojas. En sativa las hojas son más largas y más angostas, más estrechas, y los foliolos son numerosos y delgados. En cambio, en Indica las hojas son más anchas, son más gruesas y más cortas, y los foliolos son mucho más anchos. Y las hojas en Ruderalis son más pequeñas, con menos foliolos. Son plantas dioicas, es decir, que presentan un pie femenino y un pie masculinos. En el estado vegetativo es imposible discriminar las plantas femeninas de las plantas masculinas. Solo cuando florecen se las puede diferenciar, porque aparece la flor con la estructura característica para el sexo femenino y masculino, es decir, se puede identificar el gineceo y el androceo. La polinización se realiza principalmente con ayuda del viento, y las plantas de cannabis son químicamente complejas debido al gran número de compuestos químicos que contienen. Entre sus metabolitos secundarios se encuentra que poseen aceite esencial, alcaloides, bases colinas, flavonoides, carbonato de calcio, y los mayoritarios y más importantes son los fitocannabinoides, porque son los responsables de sus efectos biológicos. Dentro de los fitocannabinoides, el mayoritario es el delta 9 tetrahidrocannabinol, también conocido como THC, que es psicoactivo psicotrópico. En segundo lugar, de abundancia, se encuentra el cannabidiol, que no es psicoactivo. Los fitocannabinoides se biosintetizan y almacenan en los tricomas glandulares, que son característicos de esta especie vegetal, y los fitocannabinoides forman parte de la resina que es secretada por estos pelos glandulares. Los tricomas glandulares se encuentran en las partes aéreas, predominando en las inflorescencias, excepto en las semillas, y en las hojas superiores que acompañan a estas inflorescencias. Están en menor proporción en tallos y hojas inferiores, por lo tanto la resina predomina en los extremos florales y hojas superiores, siendo insignificante en los tallos y en las hojas inferiores, y es nula en semillas y raíces. Ese aspecto blanquecino que tienen las inflorescencias y los cogollos se debe a la presencia de la acumulación de resina en esas partes aéreas.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los morfotipos para poder diferenciarlos. En general, el morfotipo sativa predomina en las zonas ecuatoriales con clima tropical, en donde son mayores la temperatura y la humedad, mientras que el morfotipo índica crece mejor por arriba del trópico en zonas áridas y secas con clima templado. Ruderalis predomina en Rusia, Asia, especialmente el norte, y Europa oriental, adaptada a las condiciones ambientales duras. Se cree que Ruderalis es descendiente genética de Índica, que se adaptó a las condiciones climáticas rigurosas del norte de Asia. Presentan diferencias en la forma de los cogollos. Los de Índica son más densos y gruesos, mientras que los de Sativa son más largos y delgados y menos densos, y los de Ruderalis son intermedios. En el caso de los cogollos de Índica, hay que controlar la presencia de hongos, porque la mayor densidad aumenta la probabilidad que se acumule humedad, y esto favorece el crecimiento de hongos. Cannabis sativa, el morfotipo sativa se cultiva para todos los usos posibles, pero principalmente para la obtención de fibras, mientras que el uso de Índica es principalmente psicoactivo y medicinal. Esta diferencia entre el uso medicinal y psicoactivo de los morfotipos está determinado por la proporción de THC y CBD. Esta proporción es muy variable debido a diferentes factores como el sexo, la madurez de la planta, el lugar y las condiciones de cultivo. El fotoperíodo, la temperatura ambiente, la disponibilidad de nutrientes y la intensidad de luz inciden en esta proporción de THC y CBD. Por ejemplo, en un trabajo del año 1986 se observó que las semillas de índicas cultivadas en distintos lugares producen distintas proporciones de THC y CBD. Así, las semillas en Inglaterra eran ricas en CBD y estaban desprovistas de THC. Esas mismas semillas en Sudán, la primera generación comienza a producir THC y en la segunda generación alcanza hasta un 3,3% de THC y disminuye la concentración de CBD hasta el 0%. En Italia se observó que estas semillas tenían mayores niveles de THC cuando se cultivaban en clima continental que cuando se cultivaban en climas marítimos o insular. En Ruderalis no hay reportes precisos sobre el contenido de cannabinoides. Algunos autores informan que posee un alto contenido de CBD y casi nulo de THC, mientras que otros informan que el contenido de cannabinoides generales es bajo, pero sí posee un alto contenido de aceite esencial. Otra característica importante a tener en cuenta en estos morfotipos es la floración. En el caso de Sativa e Índica, la floración depende del fotoperiodo, o sea, la floración ocurre cuando la oscuridad excede las 11 horas por día. Cuando las noches son más largas, es decir, esto es con la llegada del otoño, en donde se produce el acortamiento de los días, y un periodo generalmente de 12 horas de oscuridad es suficiente para inducir la floración en casi todos los fenotipos. Y bueno, y la floración también se completa en diferentes semanas, de acuerdo si se trata de cannabis o de índica. Por ejemplo, índica es muchísimo más rápida
para completar la floración. En cambio, en Ruderalis, la floración no depende del fotoperíodo, sino que depende de la edad de la planta y se completa muchísimo más rápido, en 2 a 4 semanas. Una característica de Ruderalis es que tiene un crecimiento rápido, su ciclo vital dura entre 12 a 14 semanas, entonces vuelve a florecer hasta que muere en el invierno. En cambio, para Sativa indica, el ciclo de vida dura meses, por lo tanto se puede tener una cosecha por año. Las semillas de todos estos morfotipos tienen un alto contenido de ácidos grasos esenciales, por lo que se usan con fines nutricionales, con uso alimentario. A partir de estos 3 morfotipos se producen híbridos, que pueden ser de Sativa indica, Sativa ruderalis, indica ruderalis, con el objetivo de mejorar alguna característica que facilite su cultivo o controle la proporción de THC-CBD. Reciben el nombre comercial de cepas. En algunos híbridos, por ejemplo, puede ser predominante Sativa y en otros híbridos puede ser predominante indica. Los híbridos con Ruderalis lo que se busca es aumentar la resistencia a las condiciones climáticas adversas, porque las semillas de Ruderalis son muy resistentes, sobreviven en terreno helado, se adaptan a cualquier entorno y crecen en condiciones no óptimas para las otras 2 morfotipos. Y también lo que se busca cuando se hacen los híbridos con Ruderalis es que la floración sea independiente del fotoperíodo. Estas cepas, que son independientes del fotoperíodo, se llaman autoflorecientes o automáticas. Una cepa que se conoce que es autofloreciente es la cepa FIN 34 o Finola, que obviamente no depende de la duración del día, sino de la edad de la planta, y se pueden cosechar y se pueden obtener varias floraciones de la misma planta. Existen más de 700 cepas comerciales que en realidad la mayoría son híbridos de estos 3 morfotipos, Sativa, indica y Ruderalis. Por esto es difícil realizar el estudio químico taxonómico de la planta de cannabis y se ha establecido una clasificación para las plantas de cannabis según su uso, y estas tienen que tener características botánicas y químicas específicamente en cuanto al contenido de THC-CBD. Así se distinguen 3 tipos de cannabis. Cáñamo, que se usa para la obtención de fibras y semillas. Son plantas altas sin ramificar, con alta proporción de tallos fibrosos y flores, que deben poseer menos del 0,2% de 9-tetrahidrocannabinol. Esto es para Europa, esto está especificado para Europa, y en Canadá esta especificación es igual o menor al 0,3%. Se conoce como cannabis a las plantas que se destinan al uso medicinal, que deben presentar una alta producción de flores femeninas. Se prefieren las plantas femeninas porque las flores femeninas producen mayor cantidad de fitocannabinoides que las plantas masculinas, 20 veces más. Y acá podemos encontrar plantas que tienen igual o mayor a un 2% de CBD en tejido floral seco, casi sin THC,
o plantas que tienen un mayor contenido de THC, pero siempre debe ser inferior al 20%. Incluso en algunos países este porcentaje de THC puede estar alrededor del 10% o en otros en alrededor del 1%. El término marihuana se reserva para el uso psicoactivo. Son plantas con alta producción de flores femeninas que contienen igual o mayor al 20% de THC. Como habrán notado, yo no uso el término recreacional porque para mí algo que es recreativo se refiere a aquellas actividades que entretienen o divierten, como hacer un deporte, bailar, ir al cine, leer, y en este caso marihuana produce un efecto biológico que es la psicoactividad. Dentro de las plantas que se podrían clasificar tipo marihuana, hay cepas comerciales que producen diferentes efectos. Tenemos aquellas que producen el subidón o conocido por su término en inglés high, que es un efecto más cerebral, o un efecto psicoactivo, psicodélico, que se caracteriza por el aumento de la energía, del estado de alerta, la creatividad, con euforia y sociabilidad, que es de uso diurno. Y después tenemos plantas que producen lo que se denomina colocón o su término en inglés down, que es un efecto más físico en donde hay potenciación de las sensaciones sensoriales, se produce relajación física y mental, va acompañado de pasividad y en altas dosis puede producir somnolencia y es de uso nocturno. La diferencia en estos efectos se debe a las distintas proporciones de THC y CBD. Algunos investigadores sugieren que también podría deberse a la presencia de otros fitocannabinoides que se encuentran en forma minoritaria en la planta. Incluso otros investigadores postulan que los terpenos presentes en el aceite esencial modularían la actividad del tetrahidrocannabinol confiriéndole efectos más sedativos a esas plantas. En la actualidad se prefiere obtener quimiotipos. Estos quimiotipos se definen por la proporción de THC-CBD. Esto es posible realizar, o sea, obtener quimiotipos, porque se han identificado los alelos que sintetizan al 9-THC y CBD. Estos alelos son codominantes, es decir, que se expresan en forma conjunta y completa, por lo que no es posible anular la producción de uno de ellos en favor del otro. Por eso lo que se pretende obtener es quimiotipos THC que fueran de plantas homocigotas, pero esto en la actualidad no se ha podido lograr hasta el momento, por eso se dice que tenemos el quimiotipo predominante THC que presentan una proporción de THC igual o mayor al 20% y en donde la concentración de CBD es menor al 0,5 al 1%. Después tenemos el quimiotipo predominante CBD, que tampoco son plantas homocigotas porque hasta el momento no se han podido lograr por este problema de que los alelos son codominantes. Y son plantas que tienen una mayor concentración de CBD, igual al mayor al 2%. Se han logrado quimiotipos en donde se logra obtener hasta un 9% de CBD, pero lamentablemente no se ha logrado eliminar el contenido de THC, pero por eso se limita que la proporción de CBD y THC sea en una relación de 25:1. Y por último tenemos los quimiotipos mixtos, que son plantas heterocigotas que sintetizan un equilibrio uniforme de 9-THC y CBD. Estos dos últimos quimiotipos, el predominante CBD y el mixto, se pretenden usar para fines medicinales, para
para obtener los medicamentos aprobados, como por ejemplo Epidiolex y Sativex. En Países Bajos, en Holanda, están aprobados por la autoridad sanitaria de ese país estos 5 quimiotipos que se conocen comercialmente con estos nombres. Los 2 primeros, Bedrocan y Bedrovinol, son flores secas de cannabis sativas que tienen una alta proporción de THC respecto a CBD. Los otros 3 se tratan de gránulos de flores secas de cannabis sativa. Bediol tiene una relación casi igual de THC y CBD. Bedica tiene una mayor proporción de THC y Bedrolite tiene una mayor proporción de CBD. En esta columna están las indicaciones terapéuticas aprobadas en Países Bajos para estos quimiotipos. Se usan para tratar la espasticidad con dolor en varias patologías como la esclerosis múltiple, lesiones de la médula espinal, para el tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes que están sometidos a quimioterapia radioactiva o combinada contra HIV. También para tratar el dolor crónico, en particular que es el de etiología neurogénica, para tratar el síndrome de Tourette. También como tratamiento paliativo en pacientes con cáncer y SIDA para estimular el apetito, y también se utiliza en la terapia de glaucoma resistente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el cultivo de la planta de cannabis. Como ya dijimos, para la obtención de los fitocannabinoides se prefieren los cultivos exclusivamente de plantas femeninas sin polinizar, porque en ese estado utilizan los recursos y energía en la producción de fitocannabinoides y no los derivan para el desarrollo de semillas. Las plantas de cannabis se pueden cultivar en el exterior o en el interior. En este último caso se deben controlar parámetros ambientales como el nivel de luz, el fotoperíodo, la circulación de aire, la nutrición, el pH del suelo. En los cultivos a campo es importante la latitud, porque la altura a la cual se cultiva influye en la duración del día y esto controla la floración. En los cultivos en el exterior se obtienen plantas con mayor biomasa, pero con una sola cosecha por año. Aparte, específicamente cuando se cultivan semillas, es difícil mantener el perfil químico porque las condiciones ambientales no pueden ser controladas. A su vez, por ejemplo, el viento y la lluvia destruyen las plantas, que esto es una desventaja, cosa que no ocurre en los cultivos en el interior. Los cultivos en el interior permiten controlar la cantidad y la calidad de biomasa con un perfil químico constante. Además, se pueden obtener 3 a 4 cosechas por año. Pero como es necesario el control estricto de las condiciones medioambientales, se necesitan equipos específicos que son costosos y en general se prefiere que partir de un material vegetal de inicio con un perfil químico específico. En el cultivo en el exterior se pueden utilizar diferentes técnicas. Tenemos la técnica de cultivo sin semilla, la inducción de plantas hermafroditas, la propagación por clonación y el uso de semillas feminizadas. En el cultivo en el interior no es que no se puedan utilizar estas técnicas, pero lo que se prefiere o lo que predomina es la propagación por clonación, el uso de las semillas feminizadas y también el de plantas autoflorecientes. Obviamente siempre se deben aplicar las buenas prácticas de cultivo, usándose pesticidas y fitorreguladores que estén permitidos, autorizados por la autoridad sanitaria del país. Les voy a contar un poco sobre las técnicas de cultivo.
Tenemos el cultivo sin semillas, que no implica el uso de una cepa que no genere semillas, aunque actualmente se están desarrollando, sino que se trata más bien de una técnica de cultivo que consiste en eliminar los pies masculinos apenas aparecen y antes de la polinización. Esto se puede hacer porque las flores masculinas aparecen siempre antes que las flores femeninas. Además, se han desarrollado técnicas moleculares que permiten detectar los pies masculinos antes que florezcan, es decir, en etapas tempranas de crecimiento. Por otro lado, tenemos la generación de plantas femeninas o hermafroditas en forma artificial. El sexo en las plantas de cannabis es determinado por factores genéticos, pero algunas sustancias químicas como el ácido 2-cloroetilfosfónico, conocido como ETFON, y también factores ambientales como el ciclo de luz, pueden inducir que se exprese un sexo u otro. Entonces se pueden obtener plantas que son femeninas mediante el tratamiento de sustancias químicas. Como también las plantas hermafroditas se pueden producir como consecuencia de un cambio en el ciclo de luz, también se observan en los cultivos, en forma natural, la generación de plantas hermafroditas, que generalmente son estériles. Las que se obtienen en forma artificial no son estériles y por lo tanto se pueden cultivar y propagar. Otra técnica de cultivo es a través de la clonación. Esto implica la selección de una planta madre, es decir, de un clon, que esta planta es femenina y con un determinado perfil químico que se determina por HPLC. Lo que se pretende es tener un cultivar homogéneo a partir de este clon, o a partir del cultivar obtener un clon, porque los cultivares son conjuntos de plantas que fueron seleccionadas por una característica o una combinación de características que se pretende se mantengan estables de un cultivo a otro cultivo. En un cultivar las plantas permanecen diferentes a las plantas de otros cultivares o de otros cultivos, pero permanecen uniformes y estables entre ellas durante la propagación. Los cultivares se registran en un registro internacional de cultivares y se les coloca un nombre siguiendo las normas de este Código Internacional de Nomenclatura para Cultivares. No son cepas comerciales de cannabis, aunque algunas pueden estar registradas como cultivares. Bueno, en la clonación, este clon, que se puede derivar de un cultivar, se puede propagar mediante dos técnicas. Tenemos la macropropagación, que consiste en obtener el esqueje que larga raíces y se trasplanta, o si no, lo podemos hacer mediante micropropagación, que se realice mediante el cultivo de callos obtenidos in vitro. Tanto la macropropagación como la micropropagación presentan algunas ventajas y desventajas. Algunas de las desventajas de la macropropagación es que tiene una lenta tasa de multiplicidad y algunos clones tienen escasa supervivencia, por lo cual se necesita una plantación inicial que sea abundante para tener una biomasa considerable. La micropropagación permite mejorar los cultivos con multiplicación masiva, y conservar el germoplasma de los clones seleccionados. Y esto, por ejemplo, en el caso de cannabis, facilitaría tener un perfil químico estable. Las limitaciones de la micropropagación es que tenemos la escasa supervivencia de las plántulas que cuando pasan al ambiente natural no controlan. Bueno, y después por último tenemos el uso
de las semillas feminizadas, que estas semillas se pueden obtener de plantas hermafroditas artificiales que carecen del cromosoma masculino, o también por el tratamiento de semillas con hormonas o tiosulfato de plata. Antes de la cosecha, lo que se realiza es una primera selección que consiste en retirar las hojas largas y secas de los brotes florales o cogollos. La cosecha se realiza cuando las plantas están maduras con alta concentración de cannabinoides. Esto se puede determinar mediante alguna técnica cromatográfica como HPLC, pero también se determina por el color de los estigmas, ya que esta condición de que estén maduras con alta concentración de cannabinoides coincide con el 75% de los estigmas de color marrón. Se debe realizar por la mañana porque la concentración de THC comienza a disminuir después del mediodía y siempre se deben aplicar las buenas prácticas de cosecha. El secado, si se realiza a gran escala, se utilizan secadores de aire forzado similares a los usados para el tabaco, y en pequeña escala se pueden utilizar hornos a 40 grados centígrados durante la noche o un tiempo más prolongado si es necesario. Luego se realiza una segunda selección que se conoce como manicura en la bibliografía, que consiste en eliminar los tallos, tanto grandes como pequeños, las semillas y aquellas hojas largas que hayan quedado en los cogollos. Durante la separación de las semillas hay que tener cuidado de no impurificarlas con la resina que contiene THC. Las semillas en realidad no tienen THC y después se usan para fines alimentarios y no pueden estar contaminadas con THC. La biomasa obtenida del cultivo, seca y procesada, se conserva en bolsas de polietilenos aprobadas por la autoridad sanitaria. En nuestro caso tendría que ser ADMAT, en el caso de Estados Unidos las aprueba FDA, que se colocan dentro de tambores de fibras sellables con cierre perfecto para evitar la acción del aire. Y la temperatura de conservación varía si se va a conservar por un periodo corto de tiempo. En ese caso la temperatura es entre 18 y 20 grados centígrados, y si el tiempo de conservación es a largo plazo, la temperatura es de menos 10 grados centígrados y siempre protegidos de la luz. A continuación vamos a hacer un paneo general de los productos de cannabis que se comercializan. Como ya dijimos, tenemos las fibras, que son fibras de celulosa ligeramente lignificadas, de 22 milímetros de diámetro y 34-40 centímetros de longitud. Estas fibras poseen menor porcentaje de celulosa que las de lino y se usan en la industria para fabricar una gran variedad de productos como sogas, telas, materiales aislantes, ladrillos. Luego tenemos las semillas, que son ricas en ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, que se usan con fines alimentarios, no contienen THC y poseen un rendimiento de aceite fijo de entre el 29 al 34%. El aceite fijo obtenido de las semillas es un líquido amarillo rico en omega 3 y 6, generalmente en una proporción 1:3, también usado en alimentación. 100 gramos de aceite de semilla contienen 19 gramos de omega 3 y hay que tener cuidado con este aceite porque se enrancia rápidamente, por lo que se debe conservar en un lugar fresco, oscuro y sin aire. Luego tenemos la marihuana, que consiste en los extremos florales femeninos y masculinos, con las hojas que acompañan a estos extremos florales, todos desecados. Tiene una proporción variable de THC aproximadamente del 5% y se vende como material molido o comprimido en barras o monedas. Este producto, la marihuana, como la marihuana purificada, es un producto ilícito en muchos países
pero que a veces en muchos países se autoriza utilizarlo con fines de investigación. La marihuana purificada, o también conocida como KIF, se llama así porque solamente contiene los extremos florales femeninos en floración y fructificación y las hojas que acompañan a los cogollos, o las hojas superiores. No contiene las hojas alejadas, no contiene tallos ni semillas. Tiene una mayor proporción de THC, alrededor del 25%, y se puede comprimir o no. Otro producto es la resina, que se comercializa con el nombre de hashish, que es la secreción resinosa producida en los tricomas glandulares, que es removida del material vegetal por distintos métodos, como el raspado, fricción, agitado o lavado de las plantas frescas o secas. Tiene consistencia de un polvo pegajoso, suelto o compacto. En realidad consiste en millones de tricomas y glándulas resinosas con escaso material vegetal fino. Posee más de 60 cannabinoides con una proporción variable de THC que puede variar entre 20 y 65%, y estos cannabinoides pueden ser extraídos con solventes orgánicos. Según el método de obtención tenemos distintos tipos de resina. Tenemos la resina de los países mediterráneos, donde el material vegetal en estado seco se fricciona contra una pared y luego se tamiza para obtenerlo de la granulometría deseada, y la compresión es opcional. Después tenemos las resinas de sur y sudeste asiático, que acá se pueden obtener por diferentes métodos. Puede ser que el material vegetal en estado fresco se frota contra unas láminas de goma o cuero y la resina se adhiere a estas láminas, entonces luego se desprende la resina de estas láminas por raspado. O se puede obtener a partir de los cogollos con flor y frutos desecados, que se trituran con la mano, también se tamizan y luego se almacenan en bolsas de cuero durante 4 o 5 meses para producir la oxidación de los fitocannabinoides. Luego se expone al sol para derretir un poco la resina y permitir el amasado, y se obtienen resinas como de este tipo, así como una consistencia de plastilina. También hay otro método que es obtener la resina por inmersión del material vegetal fresco, sin tallos, en agua hirviendo. La resina se desprende y cuando el líquido se enfría, se forma una capa de resina solidificada en la superficie que se separa. El inconveniente de este método es que la resina puede retener agua, que favorece la formación de mohos con el tiempo. El método más moderno es el que usa los polinizadores, que son un tipo de secadoras que rotan o se agitan. Acá los cogollos secos con flor y frutos se congelan. La baja de temperatura lo que produce es una disminución en la pegosidad de la resina, y bueno, estos cogollos congelados se colocan dentro de una red fina en una caja forrada en plástico, y esta caja dentro de la secadora, ¿sí? Dentro de la secadora, que se empieza a agitar. La agitación rompe el material vegetal que atraviesa la red y se adhiere al plástico. Luego se recoge como polvo, que finalmente se tamiza. El cannabis líquido o aceite de hashish también es un producto ilícito. Es el extracto que se obtiene de la planta o de la resina, que es extraída con algún solvente orgánico a temperatura ambiente y con agitación esporádica. Se puede realizar una maceración o reflujo. Tiene la consistencia de un aceite o de una pasta cuando se evapora el solvente. Posee un alto contenido variable de THC que puede llegar hasta el 90%.
Después tenemos otros extractos que no se comercializan tanto, como la infusión, que se realiza con agua en ebullición, y este tiene un bajo contenido de fitocannabinoides porque no son solubles en agua, son poco solubles. Y también tenemos las tinturas que se obtienen por extracción de la planta con etanol de diferente graduación. Un producto que ha aparecido últimamente pero que no tiene mucho uso todavía es el aceite esencial, que es un líquido amarillo obtenido por destilación con vapor de la planta fresca. No contiene tetrahidrocannabinoides. En los últimos años ha cobrado importancia el aceite de cannabis por su extendido uso medicinal. Se trata de un extracto que se obtiene de las flores, de las inflorescencias desecadas y las hojas superiores de la planta de cannabis, con solventes orgánicos, por lo que disuelven la resina que se encuentra en los cogollos, y luego se concentra, se elimina el solvente por evaporación, puede ser a presión reducida, y se retoma o se disuelve en un aceite fijo como girasol, oliva, coco o sésamo. Y este aceite fijo le confiere ese aspecto pegajoso y aceitoso. La composición química de estos aceites de cannabis, en cuanto al contenido de fitocannabinoides, tanto cualitativo como cuantitativo, es muy variable y está condicionada por el quimiotipo que se usa, las condiciones de cultivo, la recolección y el método de secación usado, y también el método de extracción. Por esto es importante la estandarización de estos productos en cuanto a su contenido de THC y CBD, en donde se tendría que limitar el contenido de THC por su efecto psicoactivo. También hay otros productos comestibles que, bueno, yo no voy a tratar en esta clase. Los metabolitos secundarios de las plantas de cannabis podemos decir que poseen más de 500 metabolitos que se pueden agrupar en diferentes familias de compuestos químicos cuyos efectos biológicos no se han estudiado en profundidad hasta el momento. Se han identificado hasta ahora compuestos nitrogenados, entre los cuales se encuentran dos alcaloides que son únicos para esta especie vegetal. También tenemos hidrocarburos simples, flavonoides que se han identificado, glicones, tanto glicones como glicósidos de apigenina, canferol, luteolina y quercetina, y también dos flavonoides únicos para esta especie, que es la canisflavina A y la canisflavina B. Y los más importantes son los terpenoides, porque son los responsables del aroma de la planta, y los fitocannabinoides, que son los mayoritarios y los responsables de los efectos farmacológicos. En cuanto a los terpenoides, se han informado aproximadamente 140 diferentes terpenoides, específicamente monoterpenos y sesquiterpenos, siendo los monoterpenos los más abundantes en el aceite esencial. Se informa de un rango porque esta proporción de monoterpenos y sesquiterpenos es muy variable, y eso se debe al biotipo que se usa y a las diferentes condiciones de cultivo, pero siempre están en mayor proporción los monoterpenos. Los terpenos más abundantes son los pinenos, limoneno, que es el responsable de ese aroma frutal, mirceno, que se le adjudica efectos sedativos, linanol, que es responsable del efecto dulce, beta-cariofileno, nerolidol, fitol. Acá están las fórmulas de los principales monoterpenos, en este caso de los pinenos, mircenos y limonenos,
y este es un sesquiterpeno. La S significa que es un sesquiterpeno. Los principales responsables del aroma son el pineno y el limoneno, porque estos monoterpenos se encuentran en más del 75%. Se han demostrado numerosos efectos biológicos in vitro e in vivo para los terpenos, como antioxidantes, antiinflamatorios, antibióticos, antimaláricos, antineoplásicos y ansiolíticos, pero no hay ensayos clínicos que apoyen estos efectos farmacológicos. Se cree que contribuyen al estado high y down de cannabis, pero esto es solamente una hipótesis y son necesarios más estudios para poder establecer esto. Los cannabinoides que se biosintetizan en la planta de cannabis se denominan fitocannabinoides o cannabinoides vegetales, para diferenciarlo de los cannabinoides que se producen en los mamíferos, que son los endocannabinoides, y de los cannabinoides sintéticos. Son terpenos fenólicos que cumplen función de defensa en la planta, se biosintetizan involucrando las vías biosintéticas de los terpenos. En la planta se biosintetizan las formas inactivas, que son los ácidos monocarboxílicos. La biosíntesis comienza con la unión de un grupo pirofosfato de geranilo con un policétido de 12 átomos de carbono, que origina el ácido cannabigerólico, que es precursor de este ácido que está acá, que es el precursor del THC, del CBD y del CBC, que es la cannabicromena o cannabicromeno. A partir de este ácido, mediante la acción de 3 enzimas oxidasas diferentes, se produce el ácido tetrahidrocannabinólico, el ácido cannabidiólico y el ácido cannabicroménico, que luego son descarboxilados para obtener las formas bioactivas. Esta descarboxilación se produce por acción de la temperatura, la luz o la oxidación natural. El más abundante es el THC, que es el responsable de la mayoría de los efectos físicos y psicotrópicos. Luego, en menor cantidad tenemos el CBD, que no es psicoactivo, que está acá. Y en menor proporción tenemos el cannabicromeno y después el cannabigerol, que poseen poco efecto psicotrópico. El THC nunca se convierte en CBD ni viceversa, porque vienen por vías biosintéticas diferentes, se producen por la acción de estas enzimas oxidasas que son diferentes. Una vez que está cosechada la planta, el tetrahidrocannabinol se oxida a este compuesto que se llama cannabinol, que es menos psicoactivo. El cannabinol no existe en la planta recién seca. Se comienza a detectar recién a partir de los 3 meses. Por eso es que los productos de cannabis con más de 2 años pierden actividad. El 9-tetrahidrocannabinol en la droga vegetal se descompone a cannabinol en un 6,9% de pérdida por año de temperatura ambiente. En las preparaciones se degrada un 30% durante el primer año. El cannabinol es un indicador de degradación, ¿sí? Y también se usa como un indicador de la edad de las muestras de cannabis, es decir, no de la planta, sino de las muestras, o sea, de una vez cortada la planta. Cuando la proporción de cannabinol y THC es menor al 0,013%, las muestras se dice que tienen menos de 6 meses.
y cuando esta proporción está entre 0,04 y 0,08, las muestras tienen entre 1 a 2 años de envejecimiento. También en la planta se encuentra el isómero 8 del tetrahidrocannabinol y su forma ácida, que se genera en condiciones ácidas o por acción de la temperatura a partir del ácido tetrahidrocannabinólico. Este derivado, este isómero de THC, es termodinámicamente más estable que el 9-THC. Debido a todas estas características de los fitocannabinoides, durante el almacenamiento y el procesamiento de las muestras de cannabis se deben tener en cuenta la temperatura, la humedad, la luz, la acidez, la oxidación que afectan la estabilidad de los fitocannabinoides. Hasta el momento se han informado cerca de 120 fitocannabinoides que se agrupan en estas 11 clases químicas. Acá he puesto un esquema para explicar cómo se van agrupando los fitocannabinoides en estas clases químicas. Como ya vimos, la unión de este grupo geranilo con un policétido de 12 átomos de carbono genera esta serie de fitocannabinoides en donde tenemos THC, CBD y CBC. Ahora, si este grupo geranilo se une a un policétido de 10 átomos de carbono, se genera esta otra serie que son el tetrahidrocannabivarina, la cannabidivarina y la cannabicromavarina. Esto lo explico para que sepan que para la clase química, por ejemplo, 9-THC, a esta clase química van a pertenecer este compuesto, el tetrahidrocannabinol, y la tetrahidrocannabivarina. Por ejemplo, para la clase química CBD van a pertenecer el CBD y el CBDB. Y para la clase química cannabicromeno tenemos el CBC y este otro derivado, el CBCB. Hay que tener en cuenta que muchos de estos fitocannabinoides son artefactos, es decir, que se producen durante el procesamiento y el almacenamiento de la planta de cannabis. La vaporización de los extractos, el análisis por cromatografía gaseosa, el cocimiento y la pirólisis cuando se fuma favorecen la generación de los fitocannabinoides bioactivos. La descarboxilación completa se puede obtener por calentamiento a 98 grados centígrados durante 4 horas o a 200 grados centígrados unos segundos. Durante la pirólisis, que es cuando se fuma, más de 100 compuestos de cannabis se transforman en otros compuestos con propiedades farmacológicas. En el humo de cannabis se han detectado muchos compuestos que no se observan en los extractos y en el vapor, incluidos algunos que se conocen o se sospechan que son carcinogénicos o mutagénicos, algunos de los cuales se encuentran también en el tabaco. Como en todas las plantas medicinales, es necesario controlar la calidad del material vegetal. Y por un lado tenemos que identificar que se trata de la planta de cannabis sativa y esto se hace con el control de calidad botánico. Además tenemos que establecer que están presentes los principios activos, en este caso los fitocannabinoides, y esto se realiza en el control de calidad químico. Y también tenemos que garantizar que la planta, que el material vegetal es apto para el consumo humano mediante el control de calidad higiénico. En el control de calidad botánico no solo se identifica la droga vegetal definida como cannabis, sino también se trata de establecer si no está adulterada o contaminada con otro material vegetal. Se realizan dos análisis, el análisis morfológico macroscópico,
cuya finalidad es reconocer los rasgos morfológicos descritos en la bibliografía para las unidades floridias, porque especialmente son estas las que es la droga vegetal, y se debe diferenciar entre inflorescencias femeninas de masculinas, porque las inflorescencias masculinas no forman parte de la droga vegetal, se consideran materia extraña y por lo tanto su presencia debe estar limitada. En el análisis macroscópico lo que se hace es reconocer específicamente los tricomas que son característicos de esta especie vegetal. El cannabis posee dos tipos de tricomas, los glandulares y los no glandulares. Dentro de los glandulares, los mayoritarios, los más importantes, son los glandulares con tallo, que presentan este tallo que es unicelular. La glándula es una cabeza hemisférica con células disco que tienen función secretora. Acá se produce la resina y encima tenemos una cavidad donde se acumula la resina secretada, y esta cavidad está cubierta por cutícula, que es la que se rompe para liberar la resina. También tenemos tricomas glandulares bulbosos en toda la planta, específicamente en las inflorescencias, que tienen un pie que es unicelular. Y después tenemos los tricomas glandulares sésiles, que no tienen pie y que predominan en la epidermis inferior. Los tricomas no glandulares son unicelulares, rígidos y curvados, con el ápice delgado y puntiagudo. Y pueden ser sistólicos o no sistólicos. Los cistolíticos contienen cristales de carbonato de calcio en la base, por eso es que tienen una base más ancha. Estos cristales de carbonato de calcio se denominan cistolito, predominan en la superficie superior de las hojas. Los tricomas no glandulares no cistolíticos son más finos y delgados, y la base no está agrandada porque no contienen estos cristales de carbonato de calcio, y predominan en la superficie inferior de hojas, en brácteas y bracteolas. Como ya dijimos, el control de calidad químico, la finalidad es identificar y cuantificar los principios activos. Se realiza para establecer si se trata de muestras que están o subestandarizadas o sobreestandarizadas, o que pueden estar adulteradas con la presencia de cannabinoides sintéticos. El control de calidad químico implica realizar una serie de actividades, que la primera consiste en la obtención de la muestra, analizar por muestreo del lote. Esta etapa es indispensable porque tenemos que obtener una muestra que sea representativa de todo el lote que se quiera analizar. Luego esta muestra se somete a un método de transacción adecuado para extraer los fitocannabinoides y que evite la descarboxilación si se quieren detectar las formas monocarboxílicas. Para realizar la identificación, solamente la identificación química, se puede utilizar TLC o TLC de alta resolución, en donde se identifican los principales fitocannabinoides, THC, CBD y sus formas ácidas. También el ácido cannabigerólico, el ácido cannabidivarínico y el cannabinol, porque es un factor que nos indica el envejecimiento de la muestra. Cuando ya queremos cuantificar, necesitamos utilizar técnicas que permitan realizarlo, como el HPLC unido a un detector UV o un detector de arreglo de iodo. También se puede usar masa, pero son espectrometría de masa, pero es mucho más caro. O también cromatografía gaseosa con detector FID. Hay que tener en cuenta que en el caso de hacer una cromatografía gaseosa, se debe derivatizar la muestra si se quieren detectar las formas carboxílicas.
porque cuando inyectamos las muestras la temperatura del detector siempre está por arriba de los 120, 150 grados centígrados. Acá les puse una tabla que está en una de las publicaciones del año 2020 de un comité de expertos de la USP que ha establecido el contenido de THC total, el contenido de CBD total, la proporción entre estos dos fitocannabinoides, la cantidad de otros cannabinoides minoritarios y el contenido de cannabinol que permiten calificar o clasificar la droga vegetal en 3 quimiotipos: THC dominante, CBD dominante o THC-CBD mixto. Así, por ejemplo, hay un límite superior e inferior para el contenido de THC total que se utiliza aplicando esta fórmula que tiene un factor que calcula la conversión del ácido tetrahidrocannabinólico en su forma bioactiva. En este caso, para los THC dominante, la proporción THC-CBD es 5:1 y hay que, obviamente, tiene que tener menos del 2% de cannabinol para que la muestra no sea considerada una muestra envejecida. Bueno, en el caso del CBD dominante, también tenemos un límite máximo y mínimo para el contenido de CBD total, que se aplica también esta fórmula que contiene este factor que estima la conversión del ácido cannabidiólico en cannabidiol. Acá la proporción es al revés, 1:5 de THC-CBD. Y en este caso no hace falta detectar el contenido de CBN, pero bueno, para todos se especifica que cualquier cannabinoide presente en la muestra en una cantidad igual o más de 10 miligramos por gramo debe ser informado. En el caso del quimiotipo mixto, tenemos un límite superior e inferior tanto para el contenido de THC total y de CBD total. El comité de expertos de la OSP también aconseja la identificación y cuantificación de los terpenoides y esto se puede hacer por cromatografía gaseosa con detector FIT, donde se detectan los principales mono y X-terpenos, en este caso 4 monoterpenos y el beta-cariofileno, que es un sesquiterpeno. Y este comité ha establecido valores para el contenido de estos terpenos a fin de calificar la droga vegetal en diferentes quimiotipos según su contenido. En el control de calidad químico a veces es necesario, también se pueden realizar otros tipos de ensayos físico-químicos de tipo general para detectar otros compuestos o caracterizar el material vegetal en cuanto, por ejemplo, el contenido de material extraíble o el contenido de fibra cruda, el rendimiento de aceites volátiles, y podemos aplicar ensayos de coloración específicos, por ejemplo, para detectar la presencia de flavonoides como un shinoda o alcaloides a través de una coloración con Dragendorf. Estos ensayos están descritos, muchos de ellos en nuestra farmacopea, en la monografía 630, que está en la página 249 del tercer volumen de la farmacopea, y también hay documentos de la Organización Mundial de la Salud que establecen todas estas técnicas para realizar el control de calidad de las plantas medicinales y sus productos. El control de calidad higiénico implica realizar una serie de ensayos para establecer que la droga vegetal
es apta para el consumo humano. Estos abarcan una gran variedad de ensayos que van desde la inspección del envase, se buscan signos de deterioro o de ataque de animales. Esto es muy importante porque si en el envase tenemos signos de humedad, implica que puede haber habido desarrollo de hongos que pueden dejar toxinas que son malas para el hombre. También implica realizar la determinación de materias extrañas. Las materias extrañas pueden ser mineral, como arena, barro, tierra, piedra, vegetal, que son parte u órgano de la planta, u otro material vegetal que no está definido como cannabis. Estos dos tipos de materias extrañas juntas no deben superar más del 2%. Y también podemos tener otros tipos de materia extraña como la animal, pueden ser órganos o parte o producto de un organismo animal como tela de araña, heces de rata. Y tenemos otro tipo de materia que es la orgánica, como por ejemplo papel, plástico, telgopor. Y estas dos últimas, tanto la animal como la orgánica propiamente dicha, no pueden estar en ningún porcentaje presente en las muestras. También se realiza el ensayo de cenizas insolubles en ácidos que corresponde a la materia inorgánica adherida al material vegetal, es decir, los silicatos que han quedado adheridos a las hojas, a los tallos, a las inflorescencias. El comité de expertos de la USP establece que para el cannabis establece un límite para estas cenizas insolubles en ácido que debe ser no más del 4%. Luego se debe realizar el control de residuos de productos fitosanitarios. Como fitosanitario o productos fitosanitarios se refiere a cualquier sustancia aplicada antes o después de la cosecha. No solo incluye a los pesticidas, sino también a los fitorreguladores. Siempre se deben usar pesticidas y fitorreguladores que estén aprobados por la autoridad sanitaria. Por ejemplo, Canadá tiene una guía, el gobierno ha aprobado una guía de pesticidas que se pueden utilizar en cannabis. Y siempre, bueno, una vez que uno aplica el pesticida y el fitorregulador, cuando se cosecha, el contenido de estos pesticidas y fitorreguladores debe estar limitado a valores que no sean tóxicos, ya sea por vía oral o por inhalación. Acuérdense que cannabis, cuando se fuma, se produce la pirólisis de los compuestos y entre ellos se produce la pirólisis de los pesticidas que muchas veces son muy tóxicos para el humano. También se debe establecer si el material vegetal contiene arsénico o metales pesados que son tóxicos como el plomo, cadmio, mercurio. También se debe establecer si el material vegetal está contaminado con microorganismos o con sus metabolitos, como las aflatoxinas que son producidos por los hongos o las endotoxinas que son producidas por bacterias. Nosotros tenemos en nuestra farmacopea una monografía que habla de productos no obligatoriamente estériles, en donde se limitan el contenido de estos microorganismos y de las aflatoxinas. Por ejemplo, debe haber ausencia de especies de salmonella y de Escherichia coli porque son tóxicas, y después ausencia de algunas de las especies patógenas de Aspergillus porque por vía inhalatoria el Aspergillus puede producir lesiones pulmonares y afectar a las vías respiratorias. El porcentaje de humedad en la droga vegetal disecada es muy importante limitarlo. Estamos hablando no de una droga vegetal fresca, sino que ya fue secada, pero a su vez, como ya fue secada, el material vegetal tiende a absorber algo de humedad del ambiente. Entonces se tiene que limitar este porcentaje de humedad en la droga vegetal seca. ¿Por qué? Porque el agua favorece las reacciones enzimáticas que pueden producir la degradación de los principios activos, y también el agua facilita el desarrollo de microorganismos. Entonces nosotros limitando en general para todas las drogas vegetales, el porcentaje de humedad tiene que ser menor al 10% para evitar esto,
que las reacciones enzimáticas degradan los principios activos y evitar el desarrollo de microorganismos. El comité de expertos de la USP establece para cannabis que este porcentaje de humedad debe ser de 0,6%. La contaminación radiactiva en nuestro país no es obligatoria, es un ensayo sugerido porque nosotros no hacemos uso de la energía atómica, pero en los países donde la energía atómica es muy utilizada, este ensayo es obligatorio. En nuestro país solamente si el material vegetal proviene de una zona vecina a una usina atómica. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que este video sea muchísimo más claro que la presentación online.